Casos de Argentina. Era 16 de septiembre de 1976. Medianoche. ¿Alguien toca el timbre? Tenían entre 16 y 18 años y ninguno volvió a su casa. Esto no es ficción. Esto pasó en Argentina, y tiene un nombre. El caso de la noche de los lápices. Argentina, un país con buena gente. Para entender lo que ocurrió esa noche hay que retroceder un poco. A principios de los años 70 Argentina vivía una enorme efervescencia política. Los jóvenes se organizaban en las universidades y también en los colegios secundarios. En La Plata los estudiantes reclamaban por sus derechos, y uno de esos reclamos era el boleto estudiantil, que era básicamente un pase gratuito en el transporte público para poder llegar a estudiar. Algo tan simple como eso los convirtió en un blanco. El 24 de marzo de 1976 las fuerzas militares tomaron el poder en Argentina dando inicio a la dictadura más de la historia del país. Una de las primeras medidas fue suspender el boleto estudiantil y muchos analistas creen que el objetivo era identificar quiénes iban a reclamar y quiénes eran los que organizaban a los demás. Un documento oficial los llamó potencial semillero subversivo. Adolescentes que pedían descuento en el colectivo eran considerados el enemigo. La noche del 16 de septiembre un grupo de tareas compuesto por militares y policías comenzó a moverse por la ciudad yendo de casa en casa. Daniel Racero y Horacio Húngaro alcanzaron a tirar por la ventana una agenda llena de nombres antes de abrir la puerta. María Claudia Falcone y María Clara Ciocchini ya habían sido capturadas horas antes. Claudio de Hacha desapareció sin dejar rastro y lo único que quedó fue la puerta de su departamento rota a patadas. 6 estudiantes del Colegio Normal número 3 de La Plata se convirtieron en los rostros visibles de este operativo, pero no fueron los únicos porque alrededor de 340 estudiantes secundarios fueron en todo el país durante esas semanas y la mayoría continúa desaparecida hasta el día de hoy. Hay una sola persona que salió con vida del lugar donde los llevaron y se llama Pablo Díaz. Pablo fue capturado el 21 de septiembre, que era el día del estudiante y pasó meses en condiciones terribles, sin poder ver la luz con los ojos vendados todo el tiempo. Pero desde su celda logró algo increíble que fue comunicarse con María Clara Ciocchini a través de la pared que los separaba usando golpes en código letra por letra. Cuando llegó la Navidad los dos escuchaban los festejos en la calle y se preguntaban si alguien los estaba buscando. Un día Pablo fue sacado de su celda y un oficial del ejército dijo una frase que él jamás olvidó: "A este hay que recuperarlo". Lo blanquearon y pasó a ser un detenido legal. Sobrevivió. Sus 6 compañeros no tuvieron la misma suerte porque fueron en los primeros días de 1977 y sus cuerpos nunca aparecieron. Con el regreso de la democracia Pablo tomó una decisión enorme. En 1985 se presentó solo y sin avisarle a su familia ante el tribunal que juzgaba a los dictadores y su testimonio fue clave en el juicio a las juntas, que fue el primer proceso en el mundo en que un tribunal civil condenó a sus propios militares golpistas. Un año después se estrenó la película La noche de los lápices y aunque hubo el día del estreno igual fue un éxito y tuvo repercusión internacional. Pero hay algo que con el tiempo muchos señalaron y es que estos jóvenes no eran solo víctimas sino que eran militantes con convicciones que luchaban por un mundo más justo. Estela de Carlotto lo dijo claramente cuando afirmó que Claudia Falcone era una dirigente política y no una chica que solo pedía el boleto. Reducirlos a eso sería quitarles una parte de su historia. En 2024, casi 5 décadas después, 11 personas fueron condenadas a prisión perpetua por los crímenes de esa época. Justicia tardía pero justicia al fin. Sin embargo, para las familias de los 6 estudiantes del Normal número 3, no hay cuerpos y no hay tumba donde llevar flores. Claudio, María Clara, María Claudia, Francisco, Daniel, Horacio. Tenían entre 16 y 18 años y siguen desaparecidos. La memoria no es solo recordar, sino entender por qué no puede volver a pasar nunca más.